Hoy quiero compartir con ustedes la tercera parte de la serie ¿Es tu rey? Ya en la primera parte vimos cómo había un rey prometido para la humanidad y era Jesucristo, el Mesías, el Señor. En la segunda parte vimos que teníamos que reconocer a ese rey. En esta tercera parte quiero hablarles a todos ustedes acerca de aceptar el reinado de este rey, el Señor de señores y el Rey de reyes. Por eso quiero que me acompañen en una oración para poner este tiempo en las manos del Señor, que definitivamente, si Él es el que guía nuestras palabras, el que guía estos tiempos, sabemos que estamos seguros en su palabra, que es la que debe ser predicada única y exclusivamente. Padre, damos gracias en esta mañana. Sabemos que eres el Padre de los cielos, no tenemos ninguna duda. Eres único Dios. Y en esta mañana, Señor, venimos ante ti con una necesidad gigante, con una necesidad que está dentro de nuestro corazón, y es ser instruidos por tu palabra. Hay tantas cosas inciertas en nosotros, hay tantas luchas y tantas guerras en nuestra mente, que lo único que da claridad, que lo único que nos permite abrir los ojos físicos y espirituales para ver el camino correcto es tu palabra. Por eso pedimos, en el nombre de Jesús, Padre eterno, que sea la misma presencia, el mismo mover del Espíritu Santo en esta mañana, hablando el Evangelio y enseñando a tu iglesia, Señor. Que ninguna sabiduría humana, que ninguna palabra de humana sabiduría sea hoy hablada, sino que sea tu palabra la que al fin de cuentas es la que libera, es la que exhorta, es la que anima, es la que levanta, es la que da luz y claridad en medio de un mundo lleno de tinieblas. Quedamos en tus manos, Señor, y nos disponemos de todo corazón a recibir tu instrucción. Amén y amén. Hoy quiero compartir con ustedes aceptando el reinado de nuestro Rey. Y yo quiero que para esto usted me acompañe leyendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18 al 23. Dice de esta manera: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. El objetivo del mensaje de esta mañana es que cada uno de nosotros pueda entender el carácter del reino que Jesús, el Mesías, el Cristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, vendría a instaurar en la tierra. Claro, sabemos por las profecías bíblicas del Antiguo Testamento cómo vendría a ser rey. Claro, sabemos que vendría y sabemos que vendría a reinar. Claro, también sabemos que Jesús era el Hijo de Dios, que se convertiría en el Cordero del mundo. Pero cuando Él vino,
Y durante los días de su ministerio, Él enseñó algo acerca de su reinado. Dejó un legado. Ese mismo legado, esas mismas enseñanzas que Jesús mismo dijo: no vengo a hablar por mi propia cuenta, vengo a hablar lo que mi Padre me dijo que hablara. Eso predicó. Él mismo dijo que no venía a hacer de suyo propio lo que haría, sino que lo que el Padre le había mandado, eso estaba haciendo. Ese legado se lo deja a los 12 discípulos. Los discípulos empiezan a predicar ese evangelio. Y la iglesia primitiva se fundamenta en el fundamento de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles que habían recibido del Señor. La iglesia se mantiene. Es la esperanza de la iglesia. Jesús dijo que ellos serían salvos creyendo en el Hijo de Dios. Jesús les dijo que tenían que perseverar hasta la segunda venida, que tenían que esperar ese momento. Ese era el evangelio, que serían salvos los hombres a través de creer en el único Señor, Rey y Salvador, Jesucristo el Señor. Los apóstoles predican este evangelio y por consiguiente las generaciones que vinieron después, todas recibieron el mismo evangelio. Hasta los días de hoy, el objetivo de esta serie y específicamente del tema de hoy, aceptando el reino de este Rey, nos debe llevar a todos nosotros, primero a conocer el carácter de ese reinado y segundo, a decidir si aceptamos ese reinado. Para esto tenemos que posicionarnos allí específicamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 18 al 23 que acabamos de leer. Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús dijo, el más grande de los profetas. Algunos han dicho que Juan el Bautista no encajaba en el Nuevo Testamento. Él era del Antiguo, pero era el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Este hombre, concebido por milagro de Dios en el vientre de Elizabeth, su madre. De él también se profetizó que era el que prepararía el camino del Mesías, que era el que dejaría todo allanado para que entrara Jesucristo como el Rey y Señor y tomara reinado sobre Israel. Juan el Bautista, quien fue separado para Dios desde muy niño y vivió una vida separada para Dios, esperando el día de poder ver a Jesús, el Señor que él estaba anunciando y Rey. Juan el Bautista, en estos pasajes, se encuentra en la cárcel. Había sido llevado allí por causa de haberle hablado al rey que tenía a la esposa de su hermano y que no le era lícito tenerla como esposa. Allí estaba Juan el Bautista en la cárcel, mientras Jesús estaba empezando su ministerio. Juan anhelaba estar al lado de Jesús en esos días. Era su mayor deseo, ver el reinado de aquel que él había anunciado, ver el reinado de aquel por el cual él había guardado toda su vida para poder verlo. Pero allí estaba Juan el Bautista en la cárcel, injustamente por anunciar el evangelio y por decirle a aquel hombre, el rey Herodes, que estaba pecando y estaba desagradando a Dios. Juan el Bautista, en medio de ese momento difícil, en la cárcel, él manda a llamar 2 de sus discípulos. Él está escuchando que Jesús está haciendo cosas extraordinarias. Pero si Jesús estaba haciendo cosas extraordinarias, la pregunta que iba a lanzar Juan el Bautista era una pregunta que iba a revelar que él estaba teniendo una lucha en su corazón acerca del reinado de este Mesías que él había anunciado.
La pregunta es esta. Él llama a sus discípulos, 2 de ellos, y les dice, vayan a donde Jesús, y le preguntan, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y el problema, más que la pregunta, es quien hacía esa pregunta. Era Juan el Bautista. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. También Juan capítulo 1, versículo 29, dice de esta manera, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista estaba bautizando personas en el río Jordán. Dice la Biblia que en ese momento viene Jesús, se acerca a lo lejos, y cuando Jesús se acerca, Juan reconoció que era al que él había estado anunciando. Y él dice, he aquí, todos miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había reconocido a Cristo como el Hijo de Dios. Juan había reconocido a Cristo como el único medio por el cual los hombres recibirían salvación y perdón de pecados. Juan había reconocido la autoridad y el reinado de Jesús en la vida de él, puesto que Juan le dice, tú vienes a mí para que yo te bautice, no te lo permito, porque antes yo debería ser bautizado por ti. Juan el Bautista sabía quién era Jesús, aunque muchos que estaban siendo aún bautizados no entendían quién era, aunque muchos que habían escuchado el anuncio y conocían las escrituras y las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús aparece no lo reconocieron, pero Juan lo reconoció. La Biblia en Lucas, en el capítulo 1, nos dice que María un día, ya estando embarazada de Jesús, sube a visitar a Elizabeth. Cuando ella sube, toca la puerta, y dice la Biblia que cuando Elizabeth, que también estaba embarazada de Juan el Bautista, abrió la puerta, y cuando María saluda a Elizabeth, dice la Biblia que el niño Juan que estaba en el vientre saltó de un momento a otro de alegría en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En ese momento Elizabeth le dice a María, María, eres llena de toda gracia, porque en tu vientre está el Salvador del mundo, el Mesías, el Hijo de Dios. Juan el Bautista conocía a Jesús aún desde el vientre de su propia mamá. Ahora la pregunta que Juan hace en este momento, después de haber declarado tantas cosas increíbles y con su propia boca y su propio corazón haber creído que Él era el Mesías, ahora hay una duda en el corazón de Juan y manda a decir, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? En ese momento Juan estaba siendo afligido porque era el rey en ese momento. Un rey despiadado, injusto. Y él estaba allí en la cárcel cuando él quería estar afuera predicando el Evangelio. Él quería estar junto con Jesús. Pero estaba allí y él decía, ¿pero qué pasó con el reinado? ¿Qué pasó con el rey? Ya está aquí, ¿por qué no estoy fuera de la cárcel? Él estaba recibiendo toda la aflicción de un reinado oscuro, perverso. Y no es diferente a estos días, mis hermanos.
Hoy en día vemos que el mundo está siendo gobernado por reyes injustos. A la cabeza, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, Satanás y todo su ejército, luchando cada día por hacer que no sea conocido el nombre de Jesús. También tiene soldados, personas de carne y hueso, que intentan evitar que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Pero también está la lucha en el corazón de los hombres que están siendo gobernados por sus propias concupiscencias, por sus propios deseos. Amada iglesia, no es diferente lo que estaba viviendo Juan el Bautista aquel día. Muchos cristianos hoy en día viven en una cárcel como lo estaba Juan el Bautista, y es más, se preguntan, después de haber conocido y reconocido a Cristo y haber dicho: Señor, quiero que seas el Rey de mi vida, se encuentran como en una cárcel y haciéndose esta pregunta: ¿será que sí es mi Rey o esperaré a otro? ¿O habrá otra opción? Esa pregunta que se hace el último y más grande de los profetas del Antiguo Testamento es una pregunta que tal vez muchos nos hemos hecho en nuestro corazón después de haber conocido un evangelio tan grande. Mateo capítulo 4 versículo 25 nos muestra qué clase de reinado vino Jesús a enseñar. Dice la Biblia que cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, el Señor hace algo de lo cual dependía que todos entendieran qué clase de reinado el Señor venía a implantar. Y dice el versículo 25 del capítulo 4 de Mateo: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nos dice la Biblia que Jesús está a punto de iniciar su ministerio. Había predicado unos días antes y les había dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús usa las mismas palabras que usó Juan el Bautista predicando el evangelio. Juan el Bautista les dijo: arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predica de la misma manera y viene un mensaje. Viene el momento de posesionarse como el rey de los israelitas. Dice la Biblia que vienen multitudes de personas desde Galilea, desde Decápolis. Decápolis era una ciudad compuesta por 10 ciudades. Era algo gigantesco. También venían de Jerusalén, venían de Judea y del otro lado del Jordán. Mis amados hermanos, era allí el momento de Jesús ganar toda esa región. Era el momento indicado. Era el momento de Jesús implantar su reino y empezar a gobernar como rey de los israelitas. Dice la Biblia que había un marco increíble, eran planicies, estaban atestadas de personas que venían a ver que el rey se posicionaba. Venían a escuchar el mensaje de ese rey, venían a escuchar la estrategia de ese rey. Dice la Biblia que Jesús ve toda esta multitud, toma a sus discípulos, sube a la montaña y da uno de los discursos y da y muestra qué reino y qué clase de reino iba a implantar en la tierra. Todos están allí expectantes, todos están esperando que este líder, que este rey les diga que es hora de afilarse, que es hora de ponerse en línea de batalla para pelear contra el reino que los oprimía en aquellos días, Roma. ¿Qué estrategia iban a usar? ¿Quiénes iban a ser los hombres de a caballo? ¿Quiénes iban a ser los hombres con lanzas y espadas? ¿Cómo iban a llevar este momento a pelear por su libertad?
Era el momento en el que el libertador de los israelitas iba a mostrar todo su poderío, y había un pueblo listo para decir a todo lo que dijera este rey: aquí estamos listos en el frente de batalla. También estaban expectantes de saber qué recursos iba a usar este rey para hacer que la nación prosperara. ¿A qué naciones iban a invadir? ¿Qué lugares iban a conquistar? ¿Qué tesoros iban a tomar? Era una nación lista para entrar en el éxito. Y allí estaba el rey con sus 12 discípulos. Para esto vamos a leer Mateo, capítulo 5, versículo 1, por favor. Mateo, capítulo 5, versículo 1. Dice: y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Las palabras más importantes venían. Lo que todos estaban esperando iba a ser hablado. Y dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Toda una multitud escucha este mensaje. Cuando ellos escucharon esto que Jesús les iba a decir, les estaba diciendo, todos quedaron perplejos, se miraban unos a otros. Decían: ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? No dijeron que era el rey, no dijeron que venía a cambiarlo todo. Jesús venía a implantar un reino no físico, un reino no visible. Jesús venía a implantar un reino en el corazón de los hombres. Por eso empieza este gran mensaje con un objetivo, y es captar el corazón de los hombres, y es que los hombres tengan un cambio interno, es que los hombres dejen a un lado el materialismo y los deseos humanos y las vanidades de la vida, y lo cambien por una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz del corazón y de los pensamientos. Todos quedaron perplejos. Yo me imagino, y esto es un pensamiento mío, que muchos al escuchar este mensaje empezaron a devolverse al otro lado del Jordán. Otros se fueron a Galilea, otros se fueron a Jerusalén, otros se fueron a Decápolis, decepcionados. Este es un farsante, este no es el rey prometido para Israel y para todos nosotros. Muchos iban allí buscando un reinado físico, y Jesús vino a instaurar un reinado espiritual. Y no es diferente a estos días, mis hermanos. Hoy en día, muchas personas vienen al Evangelio, muchas personas vienen a las iglesias buscando que cambie su vida material, y ven el Evangelio como la única oportunidad de ver una vida exitosa. Muchas personas vienen buscando todas las promesas que hay en la Biblia para poder ser prósperos financieramente.
Pero mis amados hermanos, eso no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia y ese no es el reinado que Jesús vino a implantar. El reinado que Jesús vino a implantar es ganar el corazón de los hombres, es cambiar lo interno de los seres humanos. Y es allí donde el Señor quiere estar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero mis amados hermanos, esto no es más que las puertas del corazón. Allí estaba Juan el Bautista esperando ser sacado de esa cárcel. Allí estaba Juan el Bautista esperando caminar con el rey y ocupar un cargo como profeta del rey de los reyes. Él quería hacer como el profeta Samuel y como muchos profetas en el Antiguo Testamento. El rey dirigía al pueblo y el profeta era el que escuchaba la voz de Dios y daba la instrucción al pueblo. Juan el Bautista quería esto. Pero esto no fue lo que Jesús vino a hacer. Juan el Bautista manda a estos dos hombres y le dicen a Jesús: Jesús nos ha enviado Juan. Él dice que si eres tú el rey o tenemos que esperar a otro. Jesús había acabado de predicar. Jesús, al escuchar la pregunta que Juan manda hacerle, que fue muy buena pregunta, pero fue mejor la respuesta de Jesucristo. La Biblia nos dice en el versículo 22, Lucas capítulo 7, versículo 22, dice: y respondiendo les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Dice la Biblia que los dos hombres llegan al lado de Jesús, le hacen la pregunta y Jesús se va. Y Jesús empieza a hacer unos milagros extraordinarios. Cuando Jesús termina de sanar enfermos, de liberar endemoniados, la Biblia nos dice que Él vuelve a los discípulos. Era necesario que estos dos discípulos de Juan vieran ocularmente, no solamente escucharan, sino que vieran lo que Jesús había hecho y puedan ser testigos oculares delante de Juan de lo que Jesús estaba haciendo y de la clase de reino que Jesús estaba implantando. Es allí cuando Jesús los llama y les dice en el versículo 22: y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Así que estos dos hombres van a Juan el Bautista y le cuentan todo lo que vieron. Y yo me imagino, porque no está registrado en la Biblia, que esto trajo paz al corazón de Juan. Amados hermanos, a Jesús le fue necesario mostrarle a aquel hombre que un día había profesado conocer a Cristo y tener la seguridad del reinado de Jesucristo. Le fue necesario darle aliento y que él aceptara allí en la cárcel la clase de reinado del Señor Jesús. Mi amado hermano, amada hermana, todos hemos en algún momento divagado en nuestros corazones acerca de si vamos por el camino correcto o no. A veces lo hacemos porque pensamos que al venir a Cristo todo iba a ser distinto, me iba a ir mejor. Y ese es el deseo de Dios, bendecir a sus hijos. Pero les hago una pregunta: ¿y qué de los mártires de la primera iglesia? ¿Qué de los mártires que confesaban a Cristo, aún poniendo sus propias vidas en peligro? A muchos se les preguntaba: o niegan a Cristo y confiesan a Roma o morirán.
Ellos decían, muero por Cristo, y lo hacían. Pero otros, mis hermanos, cuando se dieron cuenta que esta gente estaba poniendo sus vidas por un tal Jesús, decidieron tener otra estrategia. Tomaban a los hombres, les decían, ¿confiesas a Cristo o confiesas a Roma? Y decían, yo confieso a Cristo. Y entonces traían a sus hijos pequeñitos, traían a sus esposas, los ponían en medio de los coliseos romanos, y allí estaban los hombres en la tribuna, y les volvían a preguntar, ¿confiesas a Cristo o confiesas a Roma? Y ellos tenían que tomar una decisión allí. Confieso a Cristo. Y mi pregunta es, ¿por qué estas personas, aún recibiendo tanta persecución, seguían confesando a Cristo? Y la respuesta es una sola. Ellos confiaban en que el reinado del Señor Jesús estaba dentro de sus corazones, y allí no tenía valor la vida ni las vanidades de este mundo, sino solamente ellos pensaban, como tal vez un día lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. Es una frase que no se dice mucho hoy en día. Es una frase que lastimosamente los cristianos de hoy en día no conocen. Muchos hoy en día no dicen que el vivir es Cristo, mucho menos morir por Cristo. Jesús le da una respuesta tremenda a estos hombres. Pero lo que nos dice el versículo, el versículo 23 es algo increíble, porque cuando yo leía las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5 y me fui a lo que estaba sucediendo con Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, me impresiona cómo termina Jesús diciéndole a los discípulos de Juan el Bautista que le digan a él, y termina el 23 diciéndole, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no deja de confiar en mí. Una bienaventuranza más. En Mateo el Señor da unas bienaventuranzas, pero aquí era necesario a Juan el Bautista decirle, Juan, siéntete inmensamente feliz de seguir confiando aunque no veas nada. Siéntete inmensamente feliz de seguir confiando aunque estés próximo a ser decapitado. Juan, siéntete inmensamente feliz aunque aquí termine tu historia y no vayas a ver la realización del reino de Jesucristo al que tanto anunciaste. Juan, siéntete inmensamente feliz de morir por causa de Cristo. En Juan el Bautista se cumplen todas las bienaventuranzas. Fue perseguido por causa de Cristo, lloró por causa de Cristo, pero recibirá la corona de vida, recibirá el reino de los cielos, porque toda su confianza, aunque hubo un momento difícil, la puso en Jesucristo, su Señor y su Salvador, al que había anunciado y del que había predicado. Amada iglesia, es tiempo de aceptar el reinado de Jesús. Hay miles y miles de personas hoy en día siguiendo a hombres y mujeres que profesan un evangelio distinto. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de vanidades de este mundo, un evangelio que todo tiene que ver con que el ser humano sacie toda su sed, pero su sed de las cosas de este mundo. El Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque solo ellos serán saciados. Lastimosamente, hoy en día hay hambre y sed, pero no de justicia, sino de injusticia, de cosas de este mundo. Hay muchos por allí predicando, y lo más terrible de todo, predican cosas falsas que no tienen que ver con la sola Escritura. Y hay millones de personas siguiendo a estos hombres y a estas mujeres.
Y lastimosamente, como Juan el Bautista o como a Jesús aquel día, hay miles de personas que deciden dejar a un lado a estos predicadores de sana doctrina que se están levantando en estos tiempos. Predicadores de Centroamérica, allí en España, predicadores en América Latina de sana doctrina, son un puñado, pero son hombres que predican solo la Biblia. ¿Saben una cosa? Miles de personas se van tras los predicadores de las falsas doctrinas y no buscan a los que están predicando el verdadero evangelio en estos días. Amada iglesia, es tiempo de aceptar el verdadero reinado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa sea maldito. El apóstol Pablo aquel día le está diciendo a los Gálatas a través de su carta, porque habían recibido y estaban viviendo un peligro tremendo, y era que un grupo de judaizantes había venido a los Gálatas a decirles: no es de la manera que Pablo les enseñó el evangelio, es de una manera muy distinta. Hay que hacer obras, hay que hacer méritos, hay que cumplir estas y estas leyes para poder ser salvos por completo. Cristo solo no basta. Y Pablo les dice: si yo o un ángel del cielo viene a hablar otro evangelio, sea maldito. Hay un solo evangelio, y el evangelio es este: vino el Hijo de Dios a la tierra, dejando su gloria y su trono, se hizo hombre humillándose, y no le bastó con esto, sino que se hizo siervo de los hombres, sirviéndole a toda la humanidad, lavando los pies a sus discípulos, dedicando sus días a sanar enfermos y a liberar endemoniados. Pero no le bastó con esto, fue a morir a una cruz para darte a ti y a mí salvación eterna, gratuita. No podemos hacer nada para ganar tal salvación. Este era el evangelio que había predicado Pablo a los Gálatas. Este es el verdadero evangelio. Jesús y solo Jesús, dueño y autor y consumador de salvación y de la fe. Pero hoy en día estamos siguiendo un evangelio distinto. Que Dios nos guarde y nos ayude para confiar en el único y verdadero reinado de Cristo, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Aceptando el reino de este verdadero Rey. La pregunta final es: ¿estás dispuesto a aceptar este reino? ¿Estás dispuesto a decirle a las cosas de este mundo no? Porque quiero un reino, el reino que este Rey, mi Señor, mi Mesías, mi Salvador, me está enseñando. Es un reino que está solamente plasmado en las Escrituras y que gobierna el corazón de los hombres. ¿Estás dispuesto a ese reino? ¿Estás dispuesto a aceptarlo? Por favor, cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, que nos ayude a entender que su reino no es terrenal, sino es espiritual. Y un día lo veremos, que estaremos en lugares celestiales, con cuerpos espirituales, gozando de un Dios grandioso, que también es espiritual, eternamente y por siempre. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque has presentado el evangelio y nos has presentado el reino verdadero, que no tiene que ver nada con las cosas de este mundo. Yo te pido que, Señor, en esta mañana este reino gobierne el corazón de mis hermanos allí en sus casas. Que este reino, Señor, que es solo espiritual, que nos lleva a un cambio interno, que nos lleva a un arrepentimiento genuino y que finaliza en darnos, mientras estamos en esta tierra, en este cuerpo, una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en momentos de aflicción,
aún en momentos de escasez, pero que también nos da aliento para esperar un día verte a ti en toda tu gloria y pasar contigo la eternidad. Bendice a mis hermanos, Señor, con tu palabra y con tu paz, que hoy puedan aceptar este reino en sus corazones, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga.